Vamos a presentar a lo largo de este archivo algunos conceptos centrales que le dan estructura a la unidad número 3. A lo largo de la cátedra de semiótica aplicada pretendimos dar un pequeño panorama o un cierto trayecto que fue desde los fundamentos teóricos generales que vimos en la unidad número 1 hasta el análisis de una discursividad específica actual, que es la discursividad mediática, y quisiéramos terminar con la unidad número 3 con un panorama referido a algunos conceptos teóricos y herramientas metodológicas vinculados con el análisis de la discursividad política. El recorte de estos géneros es un tanto arbitrario, uno podría ver estos discursos u otros, pero me parece que son dos géneros discursivos, el mediático y el político, que tienen mucho que ver con el tipo de intervenciones y también de lecturas analíticas y críticas que tiene que hacer un periodista o alguien que se está formando en el campo de la comunicación. Entonces, si bien hemos simplificado los contenidos de cada unidad teniendo en cuenta las particularidades de un contexto que ya todos conocemos, hemos querido como mantenerlo central de los tres núcleos temáticos para que no fuera una propuesta tan extremadamente recortada. Como indica el título de este archivo, lo que vamos a encontrar son, por un lado, nociones teóricas generales, porque vamos a ver el análisis del discurso político, pero vinculado a la configuración de identidades en el plano discursivo. Para no ir a un análisis que sea una mera enumeración de para, pro, contras, vamos a trabajar con una metodología que ya se vio en semiótica general, pero resignificada en tanto categoría metodológica en una propuesta teórica un poquito más amplia. Entonces, en este archivo tenemos, primero, algunos conceptos teóricos generales amplios, pero que son importantes para poder definir preguntas, para poder encontrar problemas, y que los estamos pensando sobre todo para que ustedes tengan algunas nociones como punto de partida para diseñar su trabajo integrador final. Y en segundo lugar, en este mismo archivo hay un punto en el cual damos directamente las categorías metodológicas, las categorías que algún autor pensó para dar cuenta específicamente del discurso político en las sociedades democráticas contemporáneas, digamos. Algo que tiene de interesante esta unidad es que continuamos con categorías vinculadas a la teoría de la enunciación, cuyos fundamentos ya hemos visto en la unidad número 2, pero esta vez adaptadas estas categorías a la especificidad de la discursividad política, que presenta algunos rasgos particulares que la diferencian también de la discursividad mediática que analizamos en la unidad anterior. Estos rasgos son los que vamos a considerar a continuación ya desde la cuestión teórica. Como punto de partida, lo que podemos decir es que el análisis del discurso político es un campo de mucho desarrollo en el campo en el campo de los estudios sociosemióticos, y en todas sus vertientes de sociosemiótica, de análisis crítico del discurso, de análisis político del discurso, en su vinculación con las filosofías post-fundamento también. Es una zona con muchísimos estudios, súper rica, y que nos parece que no puede dejar de ser presentada en una licenciatura en comunicación. Vamos a dar un panorama de esta problemática que es muy amplia y que va desde los primeros estudios marxistas que desarrolló Michel Peugeot en Francia en el año 69, a partir de algunas nociones althuserianas. Digamos, el discurso político puede ser visto desde una perspectiva marxista althuseriana hasta una perspectiva psicoanalítica lacaniana, pasando por las miradas sociosemióticas de Verón. Es un campo realmente muy interesante. Nosotros vamos a acotarnos para poder dar esta unidad en torno a... Nos vamos a acotar a 3 tópicos que organizan el desarrollo de la unidad. Estos son los 3 tópicos que vamos a ver a lo largo de este PowerPoint, que puede llegar a ser un poquito largo, pero bueno, es para mostrar articuladamente todas las partes que componen la propuesta de la unidad. Vamos a ver en primer lugar los vínculos entre la noción de identidad y la noción de discurso. Si ustedes ven que al lado dice Arfuch, es porque ese es el texto que particularmente trata este tema. Yo a lo largo del PowerPoint he tratado de ir marcando a qué autores pertenecen algunas nociones.
Entonces, en primer lugar, identidad y discurso, un nivel muy teórico general. En segundo lugar, vamos a decir algo acerca del lugar de los antagonismos y el conflicto en la política. No partimos de cualquier concepción de la política, hay muchas concepciones de qué es lo político, la política. El posfundamento ha desnaturalizado, ha desconstruido estas categorías teóricas. Entonces, algo vamos a decir, sobre todo porque se vincula con las categorías que después vamos a presentar. Y en tercer lugar, vamos a hacer una propuesta de las categorías específicas para analizar la enunciación en el discurso político. En una primera instancia habíamos pensado dar enunciación y análisis de la argumentación, pero bueno, no va a ser posible, nos quedamos con la propuesta de Verón, propuesta que ustedes ya conocen porque fue planteada como este mismo texto es lectura obligatoria en la semiótica de tercer año, ¿no? Vamos entonces a decir algunas cosas sobre este primer eje teórico, discurso e identidad. Nosotros queremos plantear que la discursividad política puede ser leída a la luz de una teoría de la identidad, pero no de una noción de una identidad esencializada, sino a partir de teorías que tienen que ver con nociones de identidad, donde la identidad se piensa en una dimensión simbólica constitutiva. Entonces, también esto es algo que ha pasado en las ciencias sociales, hay un corrimiento desde la noción de identidad esencial a las nociones de identidades narrativas, desplazamiento que se vincula con la crítica a la concepción del sujeto como un agente racional y transparente a sí mismo, y por lo tanto como origen del sentido y de la acción social. El agente racional que elige según un cálculo de medios y fines. También una teoría de la identidad narrativa hace una crítica a la supuesta unidad y homogeneidad entre el conjunto de las posiciones de un sujeto. Y también hay una crítica a toda concepción que ve en él el origen y fundamento de las relaciones sociales. Estas concepciones del sujeto que viene a refutar una teoría de la identidad narrativa son las que podemos encontrar en los modelos comunicacionales, lineales, instrumentales, positivistas, funcionalistas, incluso en los modelos de la opinión pública, etcétera, etcétera. Una noción de identidad esencializadora o esencialista diría que la identidad es un núcleo estable del yo, idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo, o un núcleo de una entidad colectiva, o quizás una verdadera modalidad del ser oculta bajo una multiplicidad de manifestaciones superficiales, ¿no? Y en cambio, una concepción discursiva, que es lo mismo que decir una teoría narrativa de la identidad, plantearía que la identidad, que siempre es colectiva, que no puede hablarse de identidad a nivel individual ni como suma de individuos, la identidad que es en sí una entidad de condición colectiva, no están nunca unificadas, no son tan estables y definidas, sino que más bien están en el capitalismo actual, que se podría decir un capitalismo postfordista, están fragmentadas y fracturadas, y son identidades que se van construyendo de múltiples maneras a través de discursos, prácticas, posicionamientos, y muchas veces hay cruces y antagonismos en torno a estas posiciones y a estas concepciones del sujeto. Basta con pensar que no hay una esencia de la mujer que en algún momento histórico se hubiera manifestado plenamente, sino que más bien hay infinitas o posibles, muchas contingentes posibles figuras de mujer, y la respuesta a la pregunta ¿qué significa ser mujer? Es una respuesta que se construye discursivamente en cada momento. Entonces de esto hablamos, hay distintas narrativas de lo femenino, lo masculino, bueno, de las diferencias también, identidades vinculadas a la raza, a la identidad del Estado-Nación, etcétera, cualquier identidad, la identidad partidaria, la identidad etaria, qué significa ser joven, adulto, viejo, etcétera, todas las identidades implican un conjunto complejo de prácticas discursivas sedimentadas en el tiempo que van definiendo cómo se entiende históricamente ese sujeto y a qué formación discursiva se le da consenso. En todas estas teorías narrativas, la relación entre la noción general de identidad con la de discurso va a ser central. Todas van a plantear que no existe una identidad por fuera de la representación, es decir, no hay forma de ser algo, ser mujer, ser trans, ser peronista, ser joven, ser macrista,
por fuera de la narrativización del sí mismo. Es decir, una identidad es siempre una narración acerca del uno mismo. Y en este sentido, la identidad no se manifiesta como la traducción de algo pleno que estaría afuera, no es la expresión de una esencia, sino que es una articulación significante y constituida por un conjunto de procesos de identificación y desidentificación respecto a un significante, que puede ser una demanda, que puede ser un nombre. Por supuesto, estos procesos de articulación no se dan en el vacío, sino que tienen complejas condiciones de posibilidad. Solo son posibles ciertas posiciones de sujeto o ciertas identidades en un contexto histórico dado con el cual están directamente vinculadas. Entonces, no podríamos decir que la identidad piquetero podría haber surgido en cualquier momento, sino que es una identidad totalmente vinculada a una manera de significar un proceso de desocupación que implicó la reconversión neoliberal de la economía en Argentina en los 90, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando tanto de identidad, sino de identificaciones o procesos de identificación que son precarios, contingentes, relacionales y en cierta forma performativos, retroactivos. Cada uno de estos términos está diciendo muchas cosas en determinados lenguajes teóricos. Yo no quiero entrar a un estudio detallado de cómo concibe la cuestión de la identidad narrativa cada autor. No quiero hablar de Foucault, de Laclau, de Mouffe, de Butler, sino que directamente voy a dar algunos rasgos como para que entendamos de qué hablamos cuando decimos que la identidad se articula discursivamente. En parte, estos adjetivos que ustedes ven acá tienen que ver con la noción de identidad narrativa, que caracteriza a las identidades que en ciertas teorías se conciben como narrativas, todo esto, que son posicionales, contingentes, precarias, relacionales y performativas. Cada una de estas características da lugar al discurso. Estas características son las que colocan a lo simbólico como un lugar no aleatorio en la configuración de la identidad, sino constitutivo. Posicional significa que no hay sujetos que existan en sí, sino que hay como roles o posiciones en determinadas estructuras, epistemes, archivos, genealogías, y que por lo tanto hay roles preestablecidos a la existencia de cada uno de nosotros que nos sobredeterminan y nos exceden. No ocupamos más que las posiciones de un sujeto que un archivo histórico tiene predeterminadas en cierta forma para cada uno de nosotros, y esas estructuras nos exceden, a la vez que nos explican. Pero solo somos lo que podamos ser en una determinada época y de la manera en que esa época aproximadamente nos indica, aunque por supuesto hay disputas de sentido en torno a qué significa una determinada identidad. La idea del sujeto como posición o de posición de sujeto, que empieza ya a descentrar la idea del sujeto autoconsciente, capaz de explicárselo todo a sí mismo, fue una idea muy desarrollada por Foucault, y es también la idea de que el sujeto es un efecto del discurso o del poder. Es una idea compleja, todas estas son ideas complejas de lo teórico, pero las voy a decir brevemente. Contingente. La idea de que una identidad es contingente responde a la idea de que no tiene fundamentos últimos. No hay una esencia absoluta de una identidad que permitiera decir de una vez y para siempre qué significa ser mujer o qué significa ser socialista. No hay contenidos últimos, esenciales y definitivos de una identidad. Su contenido es contingente, no tiene fundamento, es relativamente azaroso y por eso toda identidad se presenta siempre como abierta a reformulaciones en el futuro. Piensen, por ejemplo, la cantidad de procesos de carácter contingente que han multiplicado las posiciones de sujeto en el campo de género. De hecho, las siglas tienen... Los nombres de los colectivos tienen varias letras cada uno, ¿no? Entonces, contingente, no va a haber nunca una última palabra acerca de qué significa ser mujer. Esto siempre se va a poder reformular en el futuro.
Las identidades son precarias porque hay una ausencia de sutura definitiva del sujeto. En realidad no hay identidades, sino que hay identificaciones a través de procesos dinámicos, cambiantes. Esto es algo que se trabaja mucho desde Lacan, es algo que también ha retomado Mouffe. Mouffe habla de una inestabilidad de las subjetividades sociales y un poco en el lenguaje de Foucault dice que cada posición de sujeto se constituye dentro de una estructura discursiva inestable. No son tan sólidas como podríamos pensar. Son precarias. Existe un consenso acerca de algo, pero estas son todas muy teorías vinculadas a las nociones de la política como hegemonía. Esos consensos pueden ir cambiando en distintas condiciones históricas. Que sea relacional es algo que nos interesa particularmente porque es algo que vamos a poder relevar a través de las categorías metodológicas que proponemos acá. Relacional significa que no hay una identidad en sí, que todo sujeto para definir los límites de su identidad necesita establecer una exclusión respecto a un otro negativo que funciona como su exterior constitutivo. Eso que no es él, o eso que no es el uno mismo, funciona como un exterior que a la vez que me amenaza, en su diferencia corrosiva, me permite establecer los límites de mi propia identidad. Lo que no soy hace posible que yo sea lo que soy. Entonces, en esa diferencia relacional, que esta es una propuesta de Laclau, digamos, que también toma, por supuesto, Mouffe, o de Mouffe que toma Laclau, nunca se sabe bien, en esta diferencia relacional, cada identidad define sus límites y sus fronteras simbólicas. Y las identidades en sus procesos de constitución suponen la configuración de otros negativos a los que a la vez excluyen de su campo de admisibilidad. Sin embargo, esa exclusión no señala una exterioridad autónoma, señala una dependencia relacional. La condición de performativo retroactivo también podría explicarse largamente, pero para hacerla muy sencillamente, la categoría de retroactividad tiene que ver con cómo Butler relee la categoría de posición de sujeto de Foucault. La idea es que el sujeto no está dado previamente, sino que es posterior a una normatividad sedimentada en el tiempo y asentada en las prácticas del discurso y el poder. Entonces, para retomar un ejemplo medio ridículo de Althusser, pero que después también retoma Butler, no es que soy cristiano y luego me persigno, sino que el hecho mismo de persignarme, que es discursivo y ritualístico a la vez, me configura como cristiano. Entonces está primero el discurso, están primero las prácticas, están primero las ideologías. Primero es una manera de decir bastante metafórica, porque a su vez vienen de otros lenguajes posibles, digamos. Recordemos que estamos en una teoría donde la semiosis es infinita, estamos siempre en una cadena de enunciados. La constitución del sujeto es retroactiva, posiblemente a la propia nominación. Con esto terminamos el primer punto, donde rápidamente damos un panorama acerca de por qué lo simbólico es importante en relación a la constitución de las identidades, y vamos a decir poquísimo sobre el punto número 2, que habla del lugar que tiene para nosotros el conflicto en la democracia. Parece como que esto fuera algo completamente prescindible, pero en realidad si vamos a analizar la dimensión polémica del discurso político, si vamos a considerar que esa dimensión es importante, es porque antes consideramos que el sistema democrático sobre todo remite al conflicto y no al consenso, como querrían las teorías liberales consensualistas, más dialógicas a los Habermas, etc. ¿Qué decimos sobre este punto? Las categorías que vamos a ver, e incluso la noción de identidad narrativa, está vinculada a una idea de la democracia en lo teórico, no es la democracia actual. La democracia, en tanto invención democrática, como dice Lefort, en tanto invención de un sistema político, la democracia es fundamentalmente adversarial. Lo propio de la política no es el consenso, pese a que muchos teóricos digan que la mejor democracia sería una democracia sin conflicto. En realidad, si la democracia existe es porque hay conflicto, porque hay disputa por el orden posible de lo social, y por lo tanto vamos a estar vinculados a teorías donde el conflicto es constitutivo del funcionamiento democrático. Toda teoría, que en general son las teorías post-fundamentos marxistas o de la hegemonía,
que planteen este concepto de democracia se oponen a las teorías de la democracia liberal, que tanto en la ciencia política como en la práctica concreta van a estar siempre pregonando la necesidad de la construcción de un consenso racional que sería alcanzado por procedimientos deliberativos. Esta noción de democracia liberal tiene como relato la idea de un sujeto racional autoconsciente pleno estratégico, que es el que acabamos de refutar. Nos estamos situando en otro campo de teorías y de lecturas. Entonces, en esta mirada adversarial de la política, que está trabajada en autores como Gramsci, Laclau, Mouffe, Rancière, Lefort, en esta mirada adversarial de la política, se piensa que la política es el terreno del antagonismo, es decir, la constitución de formas colectivas de identificaciones o identidades que se estructuran en la lógica de las posiciones de amigo-enemigo. La democracia no es un problema de individuos que acuerdan, sino de constitución de identidades colectivas que van a establecer entre sí, a veces relaciones de alianza, pero muchas veces también relaciones de antagonismo. Sin ese antagonismo no hay política. Cuando hay consenso, en realidad es que ha sido eliminada la política. Es Mouffe la que plantea que pregonar la erradicación del antagonismo equivale a una despolitización. Eso sería lo que intentaría lograr el neoliberalismo global. La última modalidad del capitalismo contemporáneo neoliberal, digamos, sumamente articulado con las economías financieras, trataría de lograr una erradicación del conflicto, apuntando una especie de pospolítica. Por ejemplo, cuando nos gobierna el mercado no hay lugar para el conflicto, son todos acuerdos técnicos, o procesos de despolitización, donde los sujetos ya no discuten no hay identidades que discutan los fundamentos de lo social. En todo caso, cuando no hay disputa, lo que se ha logrado es naturalizar una forma liberal de la democracia. Ahora, si pensamos la identidad política como una construcción que establece una diferencia con otra identidad que no es ella, entonces vamos a pensar que estos antagonismos y estas configuraciones de identidades son siempre relacionales, que los conflictos no son entre dos partes externas y completamente logradas y formadas entre sí, que se enfrentan, cada una con una ipseidad, con un sí mismo, sino que en los conflictos y en las fronteras simbólicas se van definiendo relacionalmente las identidades de unos y otros. Eso es lo que vamos a buscar después, huellas de esos procesos en los discursos políticos. Es importante entender que entonces las narrativizaciones de las identidades van a entrar en un campo de conflicto por la verdad, por su inscripción en un régimen de verdad, como diría Foucault, en un campo de conflicto donde unos van a configurarse como racionales y otros como enloquecidos, diría también Foucault, en un campo de conflictos discursivos como lo podría plantear en Genot. La confrontación es constitutiva y constante en la democracia, y a la vez cada identidad colectiva va a proponer su propia definición de la realidad. Esta definición de la realidad que está en los discursos, no está en las mentes de la persona, no está en las mentes de los individuos, ni en las conciencias, ni en una ideología entendida como una nube etérea, digamos, o como en un espíritu de época, sino que la definición de la realidad va a ser una matriz discursiva, un mecanismo de inteligibilidad, como dice Verón en la introducción a Perón o Muerte. Esa definición va a moldear la experiencia política. Eso es lo que le va a dar sentido a la experiencia política. Y va a servir como matriz para la construcción también de una cierta clase de sujeto. No sé si podemos decir que el cacerolero es una identidad, pero sí es una posición de sujeto. ¿Cómo se entiende que alguien tome una cacerola y vaya a la calle? No es una persona que esté engañada, manipulada. No. Ese sujeto asume una matriz discursiva que configura un determinado enemigo del cual tiene que preservarse, y el acto de tomar la cacerola es inteligible a la luz de esa matriz discursiva. Al interior de cada matriz va a suceder que desde distintas identidades, distintos significados van a tener distintas definiciones o alcances. Entonces, ¿qué significa Estado
en un discurso macrista o en un discurso kirchnerista, qué significa mujer en un discurso abortista o en uno antiabortista, qué significa derechos, ¿no? Estas identidades con sus distintas matrices discursivas van a estar discutiendo todo tipo de sentidos en relación a todo tipo de significantes, o la configuración particular de sentido que se va a oponer a otra en relación a determinados significantes. Esto es como para decir que la configuración de la identidad no es algo que se da fuera de las operaciones específicas discursivas, sino que se da ahí, en esa manera de articular el orden de la lengua, por decirlo de alguna manera. Entonces, señalamos por un lado que la conflictividad es una categoría que está presente tanto en el campo del discurso social como disputa por el sentido, está presente en las teorías del sujeto. Si asumimos una teoría narrativa de la identidad, pues toda identidad es relacional y hay una teoría del sí mismo, pero también una teoría del otro negativo, y también el conflicto es constitutivo si no nos paramos en una teoría liberal de la democracia, como plantea Mouffe, de toda teoría de la democracia. Estas categorías que yo acabo de plantear no son puestas en juego para, a partir de un solo discurso, dar cuenta exhaustivamente de estas dimensiones teóricas tan tremendas, sino simplemente para, a partir de esta base teórica, plantear algunas preguntas que tendrían que ver qué significante estructura el discurso de esta identidad, cuál es la dimensión polémica y adversarial de este discurso, cómo es que aquí en esta campaña se configuró un enemigo y de esa manera el enunciador se configuró a sí mismo, cómo se establecieron unas relaciones de refutación e interdiscursividad, si consideramos que la democracia y la diferencia siempre es relacional, etcétera, etcétera. Es decir, es como un telón de fondo que a nivel teórico puede dar un fondo justamente para poder a partir de ahí plantear algunos problemas y algunas herramientas de análisis. Hasta aquí lo teórico, que se vincula con estas dos líneas generales que yo les había planteado al principio. Lo que vamos a ver ahora son categorías específicas para el análisis de la enunciación en la discursividad política, y estas categorías son las que se podrían poner en juego luego para la construcción de determinadas preguntas y para el diseño de determinados análisis semióticos sobre unos ciertos corpus. No sé si alguna vez lo dije, pero nosotros los semióticos le llamamos corpus a un conjunto limitado de discursos sobre el cual hacemos un análisis. Dado que la semiótica es infinita, tenemos que recortar siempre. El discurso político puede ser analizado en distintos niveles. Podemos analizar la argumentación, la retórica, la narratología, el nivel semántico, el nivel sintáctico como ideología, pero bueno, vamos a tomar la enunciación, porque esto va a hacer que nos sea más fácil adoptar el metalenguaje. Ya hemos visto, según Benveniste y Verón, qué significa un enunciador, un destinatario, cómo son figuras discursivas ancladas en huellas lingüísticas, y bueno, entonces, para hacerlo más simple, vamos a mantenernos en este nivel analítico, pero es bueno que ustedes sepan que hay muchos otros, y que este nivel lo mantenemos por una cuestión de mantener un eje a lo largo de la unidad, a lo largo del cuatrimestre, digamos. Y para esto volvemos a tomar a Verón, aunque muchos otros autores se preocuparon por definir nociones para este nivel. Y tomamos el capitulito de la palabra adversativa, que está en un libro que se publicó en el año 1987. Es un libro bastante viejo, pero que sigue siendo una propuesta potente en su generalidad, en su alcance general, digamos. Este artículo de la palabra adversativa, él tiene también otro análisis, ¿no?, en Perón o Muerte, donde analiza el discurso de Perón, el discurso de Montonero desde esta perspectiva, con qué se vincula en relación a lo que hemos venido trabajando hasta ahora. En primer lugar, se vincula con la teoría de la enunciación. Vamos a seguir pensando que en el discurso político el sujeto se va a configurar al interior del discurso, no es externo y luego se expresa. También vamos a ver que en los discursos sociales se configura no solamente el nosotros, sino también el otro negativo, como acabamos de ver en las identidades constituidas diferencialmente.
Y en tercer lugar, esta propuesta de Verón, coincidiendo con una noción adversarial de la democracia, propone que la dimensión polémica es predominante en el discurso político. Es usual que se ve el discurso político en relación a la persuasión, a la seducción, el marketing, las consultoras como que sostienen mucho esto desde el sentido común. Todos los estudios desde las teorías de la comunicación de Lasserfeld en adelante han ido a ver si el discurso refuerza, activa, seduce, convierte, etc. Bueno, y de acuerdo a lo que venimos viendo acerca de la centralidad del conflicto, Verón es un autor que dice: opino que el discurso político tiene como función central en la sociedad es polemizar. Se dedica al enfrentamiento, a la lucha. La democracia es lucha simbólica y ahí el discurso político juega un rol importante, no solamente persuadir. Entonces, Verón va a plantear que el discurso político tiene, por sobre otros géneros que podemos encontrar en la sociedad, un carácter polémico explícito. ¿Por qué? Porque desde que se construye, desde que se configura, un discurso político tiene en cuenta que hay otros discursos del mismo tipo a los cuales va a confrontar, con los que va a competir, a los que va a enfrentar. Quiero decir que el término político-política tiene un alcance amplio en esta perspectiva, y si bien en general los ejemplos remiten identidades partidarias, estamos pensando como político a todo discurso vinculado con la discusión de una relación de poder. Así que lo político se presenta de una manera muy amplia. Coincide casi con lo social y con cualquier conflicto de sentido. Entonces, según Verón, la apuesta central de un discurso político es salir a matar al otro. Esta sería una muerte simbólica. Se trata entonces de mostrar estos otros discursos como irremediablemente falsos, de modo que el análisis semiótico no mira un discurso político aislado, sino que más bien mira un campo discursivo en el cual se dan relaciones, como acabamos de ver en la teoría adversarial de la democracia, entre distintos discursos que pugnan por llegar a un centro y en esa lucha confrontan, establecen relaciones de oposición y de diferencia y de antagonismo. Entonces, dice Verón, una de las tareas del discurso político es salir a aniquilar a esos discursos, descalificando al adversario. Bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Siempre se trata de una aniquilación de tipo simbólica. Por eso estamos hablando de democracia, donde el conflicto está institucionalizado. En un contexto de guerra ya esto es distinto. Entonces el discurso político va a organizar su economía básica en torno a la configuración de un nosotros frente a un otro negativo. Siempre es una cuestión de nosotros versus ellos. Y acá podemos ver lo que veníamos planteando en el punto 1 y 2. Así que para Verón el discurso político es portador de muerte, en el sentido de que trata siempre de reducir el silencio al otro. Siempre hablamos de muerte o de silencio en un sentido simbólico. Y siempre hablamos también de discursos que no son verdaderos o falsos, sino verosímiles. Lograr imponer una configuración sobre otra. Desde la teoría de la enunciación, ¿qué nos permite la teoría de la enunciación? Dar cuenta de la configuración de los sujetos en el discurso y de estas identidades y vínculos que se van a dar en el contexto de un campo discursivo. Podemos dar cuenta de la organización general de un discurso a través de las categorías que propone Verón en su artículo, que básicamente corresponderían a 4 cuestiones: el enunciador, la triple destinación, los componentes y las entidades. Esto que yo voy a explicar ahora es ya conocido por ustedes, y la definición de estas categorías adquiere como más sentido si uno las puede vincular a los puntos teóricos previos. Como nosotros venimos viendo ya desde la unidad número 2, cuando hablamos del enunciador referimos a la construcción discursiva de la imagen de quien habla. Como dice Verón, es la modalización abstracta que a cargo de determinadas operaciones discursivas, a través de las cuales se construye la imagen de quien habla. No es el sujeto empírico, no es el candidato en sí, no es el sujeto que demanda en sí, sino que es más bien cómo ese sujeto
se configura a nivel discursivo. Y el concepto de enunciador va a ser un concepto análogo al concepto de etos, que vamos a ver trabajado en el análisis de Montero, cuando Montero hable del etos militante que caracteriza a la discursividad kirchnerista. Esta cuestión del enunciador es clave en la discursividad política. Quizás Verón no le dedica para nada la importancia que tiene, pero nos vamos a detener un segundo acá. Porque aquí es donde se pone en juego absolutamente la interpelación al otro. La construcción del enunciador tiene que ver con la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y por qué yo tengo derecho a hablarte? ¿Y por qué yo tengo derecho a pedirte algo? Que me creas, que me sigas, que me votes, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la configuración del enunciador, pensamos en todas esas preguntas posibles que ustedes ven ahí. ¿Qué valores axiológicos moviliza? ¿Qué lenguaje recupera? ¿Qué pasiones, qué componentes patémicos pone en juego? Puede ser el miedo, puede ser el odio, puede ser el amor. El amor es una cuestión importante en la política, el odio también. Laclau, que es un politólogo, lo ha trabajado en estos términos y se puede ver en las operaciones discursivas. Quizás no lo vean con Laclau, quizás lo vean con los subjetivemas afectivos de Kerbrad, pero las pasiones son sumamente interpelativas. ¿Cómo se vincula con las entidades más amplias el enunciador? ¿El enunciador es la patria? ¿El enunciador es el pueblo? En el discurso peronista, por ejemplo, de Perón, estas cosas eran muy importantes. ¿Qué relaciones simétricas o complementarias establece con los destinatarios? Ese nosotros, ¿cómo se restringe? ¿Cómo se provoca el nosotros restringido? ¿A quién alcanza? ¿Nosotros qué mujeres? ¿Nosotros qué trans? ¿Qué mujeres? ¿Las que defendemos el aborto o las que no? Todas las operaciones de demanda, de autodefinición, etcétera, van a ser muy importantes también. ¿Qué fronteras temporales? Los que venimos a hacer la nueva política, decía Macri. Alfonsín, los que venimos a democratizar. La configuración del tiempo también es discursiva, decía Benveniste, y el enunciador va a jugar con las fronteras temporales a las que va a transformar en sede de construcción de su propia identidad. Este enunciador, ¿qué promete? ¿Qué anuncia? ¿Cómo intenta legitimarse a través de ese componente programático? ¿Y qué valores axiológicos lo caracterizan y lo diferencian del adversario? Si el otro es un corrupto, ¿qué soy yo? Un honesto. Eso es una propiedad que surge diferencialmente en la oposición axiológica de la construcción discursiva. Entonces, al analizar un enunciador, estas son algunas de las cuestiones que se pueden llegar a tener en cuenta. Esto no está en ninguna parte de los textos, digamos, porque Verón casi no le dedica nada de espacio a esta categoría, aunque sí la trabaja muchísimo en un capítulo completo de Perón o muerte, analizando el enunciador Montoneros y el enunciador Perón. Pero bueno, ese texto no lo tiene. El segundo rasgo fuerte del discurso político es la destinación. Si el enunciador es la imagen de quien habla, la destinación es la imagen de aquel a quien se le habla. La destinación en el discurso político, dice Verón, va a ser triple. Y esto es un rasgo específico de la discursividad política. Esto no pasa en el discurso mediático, en el discurso periodístico, etc. ¿Cuáles son las tres figuras? ¿A qué tres destinatarios les puede hablar el discurso? Esto que yo acabo de decir está mal, porque bueno, es a qué tres figuras de sujeto configura el discurso a las cuales les habla, ¿no? Bueno, y aquí tienen la clásica división entre el contradestinatario, que es el otro negativo, no el adversario real, sino aquel a quien se construye como adversario. Por supuesto, el otro negativo, como venimos viendo desde la noción de exterior constitutivo, va a estar excluido del campo de la propia identidad, y lo que define el contradestinatario es la refutación, la polémica, el hecho de que él va a hacer una lectura destructiva de mi propio discurso. Entonces siempre va a haber ahí jugando una dimensión interdiscursiva polémica. En definitiva, el contradestinatario, el otro negativo. El prodestinatario va a ser en cambio el otro positivo, algo así como que es la posición de sujeto de discurso que corresponde al partidario, es aquel que ya está conmigo, el que comparte los valores, hay una creencia presupuesta, no necesito convencerlo. El enunciador más el pro constituyen el colectivo de identificación, que es el nosotros restringido, ¿no?
Y el paradestinatario es como una tercera figura, que no es el otro negativo, no es el otro positivo, sería algo así como el otro neutral, que aludiría a la posición del indeciso, es aquel al que trato de convencer, al que trato de persuadir, pero no aquel en un sentido empírico, sino que es la figura de sujeto que en el discurso político se va a construir como en un estado de suspensión de la creencia. La promesa sobre todo, y todo lo que tenga que ver con la seducción, la persuasión, va a ir orientada al paradestinatario. No es que el discurso político no sea persuasivo, sino que es fundamentalmente polémico, pero que no es que la persuasión no se presenta. Lo que dice Verón es que es más importante la polémica, y por lo tanto el contradestinatario ocupa un lugar fundamental en la estructura de la destinación. No es tampoco que en todos los discursos se presenta todo. Un análisis lo que trata de identificar es eso, qué figuras se van a presentar y de qué manera se estructuran a partir de qué operaciones discursivas. Este cuadro que tienen acá es como una comparación con los atributos del pro, del contra y del para, que como yo les digo, no tienen que entenderlos nunca como sujetos ajenos al acto de la enunciación, sino que estamos pensando siempre con Benveniste en la configuración de estos sujetos al interior del discurso político. Estos sujetos van a articularse con tres zonas del discurso que se van a entender como componentes, que tienen que ver con lo semántico, ya no con la enunciación. Lo semántico sería aquello de lo que se habla, lo dicho y no las modalidades del decir. Vamos a encontrar componentes descriptivos cuando hay una constatación, un diagnóstico, una lectura. Vamos a encontrar componentes programáticos cuando vemos una promesa. Vamos a encontrar componentes prescriptivos cuando hay imperativo, deber ser, necesidad. Y vamos a encontrar componentes didácticos cuando se enuncia una verdad universal. El reconocimiento de estos componentes es un tanto intuitivo, pero es una vez que uno ha comprendido la matriz analítica, por decirlo de alguna manera, esto es excluyente y exhaustivo. Una oración es alguno de estos componentes, a veces se pueden combinar. Lo más usual es que estén combinados el descriptivo con el programático, describir para prometer, las jubilaciones están bajas, prometo anuncio aumento de jubilaciones. Pero es fácil reconocerlo, reconocer cuál es la sucesión de los componentes a lo largo de un discurso e identificar la estrategia. Y también lo interesante es ver cómo estos cuatro componentes se van vinculando con las figuras de los enunciadores y los destinatarios. Y finalmente tenemos las entidades, que Verón quiere decir eso, entidades, entes amplios, imaginarios, que aparecen en el discurso político. Ustedes pueden ver en el texto cómo Verón define a cada una de estas formas. Son formas también interesantes para analizar, para entenderlas como significantes en torno a los cuales se van estructurando posiciones de sujeto o identidades narrativas, ¿no? Como para ir cerrando entonces, la idea de esta propuesta metodológica que ustedes tienen en ese texto, que a su vez está en el apunte para que lo lean, es describir cómo se va configurando este escenario de sujetos, deseos, promesas, saberes, poderes. Y la idea es que a través de estas categorías podemos definir, podemos dar cuenta de cómo una cierta identidad política se define a sí misma, qué fronteras plantea, quién es el adversario, a quién configura como un otro negativo. Y también a partir de los componentes se puede dar cuenta de la matriz de sentido que postula una identidad. O sea, en la sucesión de los descriptivos y los programáticos puedo describir qué noción de política, qué noción de Estado, qué noción de derecho, qué noción de vida hay en un determinado, en una cierta discursividad política. Y a la vez puedo ir también, si complejizo un poco el análisis, puedo ir viendo alianzas, antagonismo. Pero bueno, esto es un poco más complejo, no es a este objetivo al que se apunta en relación a la cátedra. El objetivo es más humilde. Apostamos a que realicen algún análisis con estas categorías metodológicas, tratando de contextualizarlas en relación a las anteriores, pero nada más. Lo que vamos a ver en el PowerPoint 2
son distintos análisis que hemos colocado, como que hemos puesto en el apunte para que ustedes puedan ver no solamente estos fundamentos teóricos y estas categorías metodológicas, sino también cómo operan tomando decisiones determinados semióticos que dicen, bueno, a partir de este corpus que se dio en estas condiciones queremos analizar estas cuestiones. Nos parece que de esa manera también ustedes completan como un recorrido, cierran como un panorama donde hemos ido desde lo más general hacia lo más metodológico para luego ver qué suelen hacer con esos conceptos algunos autores que son semióticos argentinos que han trabajado en los últimos años sobre ciertas discursividades contemporáneas que nos son familiares. Y con eso, digamos, cerraríamos el círculo imperfecto de la unidad número 3.